pasado mañana quiere llenar el colchón aquí. Y todos los días el que aprieta la cama libre. No, tienen que imponerte, compadre, porque vaya, eso de que todos los días. Hola familia, Hola. bienvenidos otra vez. Somos Maurice y Katia. Ahí detrás está la Fénix, nuestra autocaravana que nos tomó 2 años construir y con la que estamos viajando En Estados Unidos. actualmente por el sur de la Florida, específicamente hoy cruzando los Everglades rumbo al oeste de la Florida. Para ser un poquito más específicos, estamos en la US 41, US 41, una carretera de tipo federal que va desde Miami hasta arriba en el norte, más norte de Michigan, más o menos unos 3.200 kilómetros, y va desde el sur entonces hasta el norte, pero en este momento nosotros vamos desde el este para el oeste. Entonces ya dejamos Miami, ¿por qué? Porque por mala suerte nos tocaron 2 días de lluvia, pero alarma tornado, alarma huracanes, no, fue una catástrofe. Lo único que pudimos hacer fue salir un día con lluvia, porque dijimos o salimos o nada, y lo pasamos bien, la pasamos con amistades, la pasamos con primos, la pasamos jugando al dominó. Súper bien. Sí, pero para visitar Miami, para ver la vida nocturna de Miami Beach, habrá que volver, así que ya tenemos ya todo organizado con la familia aquí que nos está esperando, pero será para la próxima. Dando la bienvenida y agradeciendo a todo el mundo, a lo nuevo y a lo viejo que nos siguen desde hace rato, le contamos que acabamos de ver un cartel que dice que acabamos de entrar en una zona donde viven panteras. Así que bienvenidos otra vez y quédense atentos y busquen panteras. Todavía espero que cuando la gente empiece a ver los videos de viaje y eso, sea... ¿Pero qué? Yo no te encuentro ya en el Facebook. ¿Cómo no? No, mañana vamos a ver. Yo veía cuando ustedes estaban haciendo la caravana. Y llegó un momento que no vi más. No sé, en algún momento cambiamos... Katia, dale que está en tu casa. Sí, pero a ver lo que sería entonces. Tengo un nieto. Sí. Ahí está. Es una bola de luz. Me imagino. ¿Y por qué he cruzado con un italiano? ¿Eh? ¿Por qué he cruzado con un italiano? ¿Quién es italiano? Mi ¿Su hija es italiana? ¿En serio? No, el esposo de mi hija es italiano. Ah, ok, Sí. ok. Eso fue lo que De yo Montreal, dije. él es canadiense, pero el papá emigró a Montreal. Ok. Okay. Wow. Él es italiano y tengo una prima y un primo casado con italiano. Ah, viste, que somos como los cubanos, estamos Entonces, todo el mundo.
Pues gracias por la comida. No, por nada. Muchas gracias. Buen provecho. Debemos llamar al resto de la cuadra. Mañana un desayuno aquí comunitario. Esto está destruido. ¿Verdad? Deja que tú pases por los... Incluso aquí en este cosa. Hay algunas casas con los techos. Aquí Este está desbaratado. este está roto. Se lo tienen que poner nuevo. ¿Qué pasó? El ciclón. el huracán de Ian, el que pasó en septiembre del año pasado. Katia, yo lo que te veo más delgada ahora que en el video. Menos mal, esto sí que está bueno. Esto suena súper Te bien. veo más delgada. Gracias. Mira, ¿Qué? ahí van a dormir ustedes esta noche. Pero la caravana está hecha para dormir también. ¿Eh? Que la caravana está lista para dormir también. ¿Cuántos hay? Sí. ¿Cuántos tenemos? Mira, yo tenía ganas de verlo a ustedes. Si quiere entrar a Paquito. Si Lola estuviera aquí, ¿Qué? mi madre, le decía, oye niño, ¿Cómo que no está estás flaco? comiendo suficiente, tienes que comer más. Nos pasamos ahora unos días ahí en casa igual, entre primos y tías, primas y tías, y que son otra generación. Come, que te lo querían poner en el plato. No, te viene. No, porque no lo puedo cortar. Sí, pero los Que ponían el italianos, arroz en todo. los italianos son iguales. Como yo cuando iba a la casa de Salvatore, que me decía, Enrico, manja, Enrico, manja. Sí. ¿Y ahora dónde paran después de aquí? Basilio. Sí, creo que nos da tiempo de llegar a Sebring fácil. Son 2 horas, 2 horas y pico. Ya después sube. A ver, Fabio, nosotros acabamos de llegar en la casa de un señor que para Mauri significa mucho, pero muchísimo. Después Mauri mismo le contará por qué. Por ahora le voy a enseñar algo de este. Yo acabo de pasar un buen rato con Lidia y Mauri está en este cuarto con Enrique. Le están haciendo muchos cuentos, sobre todo de cuando Mauri era niño. Este señor sabe muchas cosas y Mauri está muy emocionado. Y yo acabo de pasar un buen rato con Lidia, una señora muy dulce, que me contó igualmente de cuando ellos se mudaron desde Cuba para acá, de cómo lo pasaron y del principio que fue en Chicago. Son 2 personas muy interesantes. Vamos a ver el cuarto. Míralo allá, mira. ¿En serio? Sí, ¿Cómo que tenía una sola casa? sí, Lidia lo cuidaba. Lidia me aguantaba a mí cada paquete. ¿Entendieron esto? Yo estaba aquí tocando este oso y dándome cuenta de lo rico que es y de cuánto pelo tiene. Y me acaba de decir, no, pero esto es lo que yo tenía en casa. Yo creía que estaba bromeando, pero no, miren esta foto. ¿Y entonces qué pasó con este oso? ¿Vivió con usted? Sí, después me lo llevé para la finca, de una finca de un amigo mío, y lo teníamos allá. Y no, No, mira muchacha, cuando era chiquitico el otro, ese fue el segundo. El primero, yo lo traje a la casa, adentro de una caja de zapatos. ¿Ves? Una cajita de zapatos. Y tú lo oías llorar. Y tú podías jurar que era un bebito en la casa. Te di poquito Entonces, porque si no- él veía a Lidia venir. Venía que corría, pero que se mataba. Se subía por la pierna así de Lidia hasta el hombro. Y ahí Lidia lavaba la botella. Wow. Pero me avisa con tiempo. Sí. Para yo no planeé. Bueno, lo que pasó no lo pude planear yo. Si yo lo hubiera planeado. Bueno, familia, ya estamos en casa de Enrique y de Lidia, una pareja de amigos, él conocido por mi familia desde Cuba, desde niño, y yo lo vine a conocer hace poco a través del internet. Increíblemente
por una foto que encontré en su Facebook, que esta foto es más bien un retrato de la casa donde yo pasé 26 veranos de mi vida en Cuba. Y resultó ser que la casa de mi abuelo la construyó su papá, y él también pasó pues al menos 15 veranos de su vida en esa casa, y tenemos un montón de historias lindas que contarnos unos a los otros. Y nada, estamos aquí contentos de haberlos encontrado y de haberlos conocido en persona por fin. No pudimos negarles la hospitalidad. Por ahora vamos a descansar. Katia de teja. Llega el momento que ya no existe esa teja. Ya no es el molde que hacía la teja. Exacto. Ya los colores no existen. Entonces, como están ya 6, 7, 8 años bajo el sol aquí, ya no hay quien iguale el color ese. Claro. Entonces, Hay que de hacerlo acuerdo todo, con ¿no? la ley del Estado, eso lo consideran que el roof está dañado ya 25%. Entonces tienen que quitarlo y ponerlo nuevo. Ya dejamos la casa de Enrique y Lidia, su esposa, dos personas maravillosas, amigos muy antiguos de la familia de mi abuelo en específico, que lo conoció cuando Enrique era apenas un niño. Una historia muy bonita. Otro emigrado cubano que tuvo que salir de Cuba cuando tenía 15 años y rehacer su vida en este país, y al cual le fue bien porque trabajó duro y Exacto. fue una persona buena y honesta, y la vida le recompensó. Nada, lo pasamos súper bien con ellos dos. Fueron dos abuelitos muy cariñosos. Sí, unos amigos increíbles, muy hospitalarios, y bueno, la visita tendrá que repetirse otra vez, Sí. porque nos seguían diciendo, tienen que venir con más tiempo, tienen que venir con más Tenemos tiempo. más cosas que contar. Y ahora vamos a dar un paseo por el downtown de Fort Myers, a ver qué tal luce eso ahí. Buscar un lugar bonito, buscar un lugar donde pasar la noche, y mañana seguiremos camino. Bienvenidos a Fort Myers. $7. Son las 6:10 de la tarde. La idea era quedarse aquí, no sé, una hora y media para dar la vuelta del downtown. Y el parqueo cuesta $7. Bueno, verdad que hasta las 2 de la mañana. Pero después de las 2 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Es que después de las 5:30 de la tarde te cobra un precio fijo. En este caso son $7. Creo de viernes a domingo son $10, y en días festivos $12. Parece que por la noche aquí se arma una fiesta y entonces Increíble. Restaurantes y lugares probablemente, porque si no, no tiene sentido. Entonces ya saben, si van a venir a parquear aquí, parquéense hasta las 2 de la madrugada Exacto. o vengan antes de las 5:30. Bueno, familia, tenemos que reportarles que estamos aquí en la casa de Henry Ford y de Thomas Edison. Ahora no sabemos en cuál de las dos estamos frente a, pero sí sabemos que es muy probable que estemos colados en el área, porque pasamos por la entrada y nos dijeron, están aquí para la recepción, ¿verdad? Y dijimos, sí. Llevábamos como media hora explorando en el otro lado de la calle y no encontrábamos el lugar. Es tarde. Sí, le vamos a enseñar y nos vamos rapidito, porque mejor enseñarle y mirar y enseñarle y que no se echen, que no se echen y no podamos Y hay enseñarle tremenda nada. fiesta por allá, hay cámaras de televisión y todo, y no queremos molestar No, exacto. ni que nos boten de aquí en mala forma. Va. Aquí estamos caminando por el frente de las casas de Henry Ford, el inventor del carro Ford, del modelo T y de la línea de ensamblaje, y también de la casa de Thomas Edison, inventor de... Un montón de cosas en realidad, el Una bombillo, lista de el cosas. telégrafo, el radio y todo lo que está relacionado. Un súper inventor. Lo nombraron hombre del milenio, así que...
Así que estamos en un lugar aquí muy importante en Fort Myers, disfrutando de estas dos casas que son, bueno, recuerdos de estos grandes inventores que vivieron aquí en el invierno. En sus inviernos venían acá a disfrutar del calor de la Florida. En los primeros años del 900. Y el jardín también, lo que está afuera. En la casa habría que pagar porque son casas museo claramente, pero es muy tarde y no vamos a entrar, están cerradas. Pero estamos aprovechando de lo que es el jardín y el paisaje y las estas vistas. palmas enormes que la mujer de Thomas Edison plantó ella por misma, una. con sus manos. Se siente bien a caminar por aquí, la verdad que sí. Se siente el calor, se siente el cariño que uno le puede poner a su propia casa. Bueno, familia, aquí se acaba este episodio. Aquí en la oficina de la autocaravana. De noche. Con dos computadoras trabajando. En el parqueo de un lugar que hasta ahora no nos ha fallado nunca, que es el gimnasio Planet Fitness. Vamos a descansar ya. Dimos un breve paseo hoy por Fort Myers. Lo sentimos que muchos de ustedes nos están sugiriendo un montón de lugares bonitos y cosas lindas que hacer acá en la Florida, pero siempre por cuestiones económicas y por el asunto de que tenemos que volver. Tenemos una fecha en la que estar allá de vuelta en la casa, en Carolina del Sur. Pues estamos dejando un montón de cosas de lado para después, para otra ocasión. Pero no se preocupen, habrá otra ocasión. Claro, claramente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Estamos teniendo un poco de problema porque en lugar de ir subiendo como yo pronosticaba, los videos están bajando, el tiempo de visualización está bajando, las cosas no están funcionando como pensábamos y queremos pedirles ayuda. Por favor, compartan los videos, compártanlo con todo el mundo, con todas las personas que conozcan, déjennos me gusta si les gusta. Y si tienen consejos, aquí estamos. Si notan que estamos fallando en algo, si notan que nos falta algo, porque nosotros entendemos claramente que han cambiado el tipo de video. Antes eran en el taller, eran cosas de mecánica, entonces ahora estamos aprendiendo otra vez a hacer tipos diferentes de videos. Así que si estamos fallando en algo, díganos, porque puede pasar. La mecánica no se acabará, pero tampoco nunca fue el tema principal. O sea, la mecánica era para llegar a este momento, a esta temporada de viajes, de paseos, de enseñarles todas estas cosas lindas. Y bueno, primero que nada esperamos que les guste. Exacto. También este movimiento, esto de conocer lugares nuevos y todo eso. Y bueno, si quieren que mecanee algo, pues rompemos algo y lo mecaneamos en el camino. Claro, díganlo, escríbanlo si quieren. Aquí estamos, como siempre disponibles. Nos vemos en el próximo, familia. Los queremos muchísimo. Chao, chao.